Por algo tenemos un experto aquí, porque los panameños, un politólogo, hablamos mucho de Estados Unidos y creemos que eso es soplar y hacer botella. No. Juan Diego Alvarado, repito, es politólogo, es profesor también. Tú estudiaste en Londres, ¿no? Sí, correcto. Sí, igual que Camila. ¿En qué universidad estuvo usted? La misma de Camila, University College London. University College London, muy bien. Oiga, dígame una cosa. Estados Unidos tiene en algunas ocasiones, muchas similitudes con algunas situaciones en América Latina, ¿no? Pero ahí no pasa nada. O sea, en el caso de Bush con Gore, por ejemplo, no pasó nada. Y llegó Bush a la presidencia. Y Gore se quedó callado. Y la repercusión es que Bush comenzó lo que era el problema del cambio climático, que Gore lo hubiera revertido. Por poner un ejemplo, o sea, las implicaciones tiene ser un presidente de los Estados Unidos, a eso me refiero. Sí. Donald Trump también él gana contra los pronósticos. Es más, yo me leí el libro Furia, él no pensaba que, cuando dijeron usted ganó presidente, el tipo no creía que había ganado. Está en el libro, en la memoria de él. Ahora, esta va a ser una lucha fragorosa, me parece, ¿no? Porque Sanders, con un discurso progresista, asusta a alguna gente, pero hay una juventud que se está expresando respaldando a Sanders. Biden tiene lo que se conoce como establishment, está a favor del señor Biden, pero hay una clamorosa bienvenida al señor Sanders por parte de gente joven. Para mí eso es una cuestión rara. ¿Usted qué me opina de eso? Sí, yo creo que lo que se está fraguando ahora mismo en el Partido Demócrata es una batalla por su alma, de lo que representa en un sistema que está limitado por ser un sistema bipartidista, es decir, que solo tienen dos opciones. Es decir, por ejemplo, el señor Sanders no está inscrito en el Partido Demócrata, inclusive estuvo inscrito en otros partidos anteriormente y en el Senado está como independiente, así como otros candidatos lo están en el Congreso, en el Senado. Pero el espacio que ocupa en lo que se podría entender como un leve espectro de izquierda a derecha en Estados Unidos es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, el más a la derecha. En términos reales, en términos de posiciones de muchas de sus élites, más no de sus bases, realmente convergen más hacia la centro-derecha, inclusive a la derecha en algunos de sus miembros. Por ejemplo, tenemos el caso de Michael Bloomberg. Si se le acusa a Bernie Sanders de no ser demócrata registrado, ha sido un independiente que siempre ha votado con demócratas y se ha aliado con demócratas en el Senado, mientras que, por ejemplo, Michael Bloomberg estuvo en la convención republicana de tan recientemente como 2004, apoyando la reelección del presidente entonces George W. Bush. Entonces, la limitación de los dos partidos sí fuerza a veces a los candidatos con visiones sumamente distintas y divergentes de converger en un solo partido, como es el caso de lo que está sucediendo en las primarias estadounidenses. Eso se vio en las primarias anteriores entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, que al inicio había instado e inclusive rogado a Elizabeth Warren, que ahora está corriendo, que corriera para montar una oposición desde la izquierda hacia lo que él sentía como lo que ya era una coronación más que una competencia por la candidatura de Hillary Clinton, que es una de las élites principales del partido. Es parte del establishment, también hay que decirlo. Es el establishment demócrata. Y eso sucede en ambos partidos, y algunos han sido más exitosos en cerrar el espacio a los outsiders. Vimos cómo el Partido Republicano fracasó en cerrar las puertas a Donald Trump y eventualmente ganó muy a su placer, igualmente con los cortes a los impuestos que le trajeron casi un año después. Pero el Partido Demócrata se ha sido un poco más disciplinado, no siempre exitoso, en tratar de cerrar las filas a lo que ellos perciben como una amenaza existencial en la candidatura de Sanders. ¿Y por qué es una amenaza existencial? Porque en el Partido Demócrata se juegan dos almas el futuro del partido, ¿no? Hay dos futuros del partido. Uno es los moderados queriendo ganar a los moderados republicanos en los suburbios y mantener unas políticas más de centro, más tendientes hacia el lado neoliberal, y este surgimiento de esta nueva juventud, ¿no?, más progresista, inclusive más voto latino, que es fuertemente donde está el voto de Bernie en muchos lugares, inclusive en California, donde como marcan las encuestas, y el posicionamiento o el realineamiento, como es el término correcto, del partido en líneas ideológicas más tendiente a lo que sería correctamente un partido socialdemócrata como está en las diferentes otras democracias occidentales, como en Francia, España y Reino Unido, que tienen partidos laboristas o socialdemócratas que surgieron. Que han triunfado.
que han triunfado y que fueron responsables por el welfare state. Estados Unidos, por muchas otras razones, es bastante excepcional o diferente en el sentido de que nunca ha tenido, y similar a Panamá, un partido fuerte de izquierda, un partido fuerte laborista, que pueda aplicar esas políticas, que las políticas de Bernie Sanders, mucha gente, en muchos politólogos, historiadores y demás, lo ven con algo de gracia, porque en sus respectivos países, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España o inclusive en América Latina, Bernie Sanders sería realmente un candidato de centro-izquierda bastante moderado dentro de la socialdemocracia, porque lo que se está pidiendo en su campaña son salud universal, educación universal, cosas que en Panamá tenemos. Y que para mucha gente es obvia. Y que no serán de buena calidad, pero están ahí y se reconocen como un derecho. Ahora, Juan Diego, para hacerlo más docente en un momento, ¿qué es cierto que el sistema no gana el que más votos sacas? Bueno, porque se dice que Trump no ganó. No, que Hillary sacó más votos, pero Trump sacó más delegados. Bueno, allá gana con delegado, lo que te decía. Sí, pero estamos hablando de la elección, la elección, la que viene, la que viene. A ver, ahí en ese tema, y esa es una buena pregunta para también distinguir a la serie de candidaturas y a las líneas dentro del partido, es que no solo es una cuestión programática en términos a los temas, a los issues, es decir, si la salud debe ser pública y gratuita o si debe ser más condicionada, si debe ser educación pública, gratuita y de calidad o más condicionada, etcétera, que son puntos válidos y puntos a discutir, sino también es una visión sobre qué es la democracia. Entonces, la visión más progresista es que los votos importan. Es una visión de la política de masas, ¿no? Y ahí el tema de los delegados o las elecciones indirectas mediante la cual se asignan delegados, o sea, se distribuyen delegados y esos delegados son los que eligen al final, no el voto directo, sino que el voto directo es el mediante el cual se eligen esos delegados, es visto como una intermediación de la voluntad popular. Desde ese punto de vista. El otro punto de vista es que un sistema con condiciones estructurales que sí han llevado a tener esas condiciones necesarias para mantener cierta estabilidad dentro de esas élites, ¿no? Como por ejemplo el hecho que es un sistema federal, entonces hay estados más pequeños que quieren tener una proporción más grande en su voz, que nos han abrumado todas las elecciones por California y Nueva York, por ejemplo, como Iowa, New Hampshire y demás, todos estos partidos pequeños, que hemos visto 4 primarias importantes, pero solo se ha asignado alrededor del 5% de los delegados posibles. Así que realmente todavía no ha pasado tanto. Es hoy que se define mucho más, el 33%. Oiga, acabo de leer en el New York Times la semana pasada, que el voto latino supera al voto afroamericano. Ojo, o sea, el voto latino va a jugar un rol importante en estas elecciones de los Estados Unidos. ¿Pero existe tal cosa como el voto latino? Bueno, eso yo creo que está por verse en esta elección. Realmente los latinos han votado de una manera bastante... ha sido muy ambiguo. Sí, ha sido ambiguo. En las últimas elecciones hay un estudio nacional que ha hecho la Universidad de Michigan desde los años 50. Son los pioneros en investigación a base de encuestas. Que en el ANES, el American National Election Studies, el estudio nacional de las elecciones estadounidenses, marca que sí, por ejemplo, en las últimas elecciones, el voto blanco, particularmente capas medias y mayor de 40 años, fue decisivamente hacia Donald Trump, mientras que el voto afroestadounidense fue decisivamente hacia Hillary Clinton, hacia el Partido Demócrata. Ese realineamiento sucede alrededor de los años 60, con cuando pasa el Voting Rights Act en Estados Unidos, en 1964, y realmente ahí, de la elección del 60 a la elección del 64, exponencialmente subió el apoyo afrodescendiente al Partido Demócrata, que antes era el partido esclavista. Eso hay que recordarlo. Sí. En el caso latino no está tan claro el apoyo en los últimos años. Realmente hay que recordar que también hay otros factores aparte de la etnicidad o el origen de la persona, también como la religión. El catolicismo es muy importante en muchas diásporas latinoamericanas, de modo que pueden en algunos casos verse más proclives a votar por opciones conservadoras. Eso es posible. Lo que sí ha pasado en esta elección es que tanto en el apoyo que se mide a partir de encuestas a nivel nacional, como lo que se puede ver en las encuestas a boca de urna, que son las que se toman después de votar, que miden más o menos, reflejan con bastante precisión el voto, es decir, porque nosotros el voto es secreto, así que no se puede saber cómo uno vota, sí, pero a partir de las encuestas se puede saber. Y el apoyo de Bernie Sanders en muchos estados ha sido abrumador, y esa es su carta de apuesta para lugares como Texas y California, que tienen
poblaciones latinas, como ellos conocen, Hispanic, muy fuertes. En el caso de Biden es lo contrario, la población afrodescendiente mayor de 45 años es visto como uno de los grandes bastiones del establishment demócrata, mientras que la población afrodescendiente de menos de 45 o quizás hasta menos de 35 o 30 sí ha mostrado más apoyo hacia Bernie Sanders. Yo quisiera decir un fenómeno que se da con los panameños en Estados Unidos, digamos, en Nueva York. Los panameños en Nueva York aquí hablaban inglés, y cuando se van para allá, ellos descubren su identidad estando en Nueva York. ¿Por qué? Te doy detalles como este. Toman la Malta Vigor de Panamá, empiezan a descubrir a Panamá, el lugar donde más se venden los sombreros pintados panameños, se los venden a los panameños que residen en Nueva York, porque ellos allá necesitan identificarse con algo, porque cuando tú vives en Nueva York tienes que identificarte, porque las etnias se dividen así en dominicanos, en puertorriqueños y en panameños. Entonces, eso, aunque parezca mentira, es así. Y la gente, los mayores clientes aquí en los restaurantes típicos panameños son la gente que viene de los extranjeros, los panameños que residen en Nueva York cuando regresan a Panamá. Sí. Entonces, ese fenómeno se da. Ellos cuando llegan allá, ¿por qué? Porque la mayoría se fueron con jubilaciones jugosas de la zona del canal para allá, pero y muchos fueron buscando mejores días también. Mejores días, sí. Pero se encontraron con el recuerdo de Panamá, y te lo digo, y no quiero hacerle propaganda a nadie, ¿no? Pero la Malta Vigor, había un panameño que vivía de vender Malta Vigor allá, la de Panamá. Sí. En Nueva York. Yo lo que diría acerca de eso es que es un ejemplo de cómo el voto latino como concepto es bastante delicado, porque la identidad latina o hispana en Estados Unidos no es monolítica. No es lo mismo, no es lo mismo dominicanos en Nueva York que cubanos en Miami que salvadoreños en California. No es lo mismo, no son personas iguales. Mexicanos, panameños en Nueva York. Del mismo país. Entonces, tratarlo como algo homogéneo no es lo correcto, pero sí se trata así en las encuestas y sí muestra algo significativo en términos de apoyo. Es que cuando se contabilizó en base al censo, se descubrió, el resultado fue que hoy día es más fuerte el voto latino que el voto afroamericano. O sea, hubo un giro en cuanto a ese impacto que tienen culturalmente hablando. Vamos al corte comercial. Están escuchando a nuestro invitado, el politólogo Juan Diego Alvarado, ¿no? Que está aquí compartiendo con nosotros de una forma muy directa y clara lo que tiene que ver el Super Tuesday, el Super Martes, que es hoy en los Estados Unidos de América, para efectos del futuro presidente de los Estados Unidos como candidato del Partido Demócrata. Viene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.